Capítulo 17. Profecía, parte 1. A otro profecía. 1 Corintios 12:10. Profecía. ¿Qué palabras humanas alcanzarán los esplendores de tan alto tema? ¿Qué manos pueden estropear más que su puro brillo? Por el chorro de su propia fuente, en el espíritu se puede sentir su belleza, incluso gustarla, pero ¿cómo podemos nosotros, con un sentido embotado por el pecado, desenterrar para los demás mortales los misterios de una fuente tan rara? Fluir es el hermoso significado de la palabra hebrea más común, nava, para burbujear. Como una fuente, dice uno, como el corazón del salmista cuando estaba burbujeante o hirviendo con un buen asunto tocante al rey. Aleluya, dejar caer es el significado de otra deliciosa palabra hebrea. Dejar caer como aceite de oro en campos de olivos maduros, o miel del panal repleto, o lluvia chispeante de las nubes al estallar. Y el significado de otra palabra hebrea es para levantar, como banderas de colores con símbolos místicos o clarines de plata con florituras de solemnidad o deleite. Fluir, volcar, brotar. ¿Tú qué profetizas? ¿No describen estas palabras hebreas exactamente tu preciosa fuente? ¿Quién no codiciaría así profetizar? Hablar por otro es el significado de la palabra griega. Hablar por Dios, ser su vocero, su boca. Por tanto, hermanos, codiciad el profetizar por el don de profecía. El Espíritu Santo te convierte a ti, que en otro tiempo eras dañino, inútil, en la boca del Señor. Por tanto puedes decir, se alegra mi corazón y se regocija mi gloria, y mi boca te alabará con labios de júbilo. Pero para que no nos demoremos demasiado en las alturas exaltadas, como Dan, a quien los amorreos no permitieron que descendiera al valle, descenderemos de inmediato a las llanuras humildes y aprenderemos de la única manera que los habitantes de la tierra pueden, por diligentemente y orando arduamente en la palabra. La profecía, aunque es el último en el orden en lo que hemos tomado por conveniencia, es realmente el más importante de los tres dones de inspiración o expresión. La importancia del don puede medirse por el hecho de que alguna forma de la palabra aparece 22 veces en estos capítulos en Corintios, del 11 al 14. La frecuencia inusual de la palabra indica no solo la importancia del don, sino la urgencia de la necesidad de su regulación. Cuanto más afilada sea la herramienta, más necesidad de cuidado en su empleo. La profecía en su forma más simple es una expresión divinamente inspirada y ungida. Es completamente sobrenatural. Así como el hablar en lenguas es una expresión sobrenatural en una lengua desconocida, así la profecía es una expresión sobrenatural en una lengua conocida. Es una manifestación del Espíritu de Dios y no de la mente humana. No tiene más que ver con los poderes humanos de pensamiento y razonamiento que caminar sobre el agua tiene que ver con los poderes humanos de equilibrio. Esto es un milagro, es un acto directamente del cielo. Así como dar vista a los ojos ciegos por un toque de manos humanas es un acto del cielo. En su forma más simple puede ser poseído por todos los que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, porque podéis profetizar todos uno por uno. La voluntad y la fe humana están activas en la profecía, pero no en el intelecto humano. Podemos estar seguros de que un don tan encantador brindará muchas ocasiones para las astutas manipulaciones del enemigo. Como no puede embalsar una corriente tan rica que ha comenzado a fluir nuevamente desde abajo del umbral sagrado, este maravilloso cuarto de siglo lo desviará o lo viciará, o lo calumniará o lo exaltará, o de alguna otra manera reducirá su autoridad o atractivo o utilidad o apelación. Por tanto, debemos con paciencia y cariño hacia aquellos que han caído en algún grado de error en este hermoso ejercicio espiritual, fijarnos primero en algunas de las visiones equivocadas del don. Lo más importante de todo, el don de profecía se confunde con el oficio profético. No distinguir entre el don y el oficio es abusar de uno y degradar el otro. Este mismo fracaso ha oscurecido bastante la gloria pura de toda una rama de este bendito movimiento del Espíritu Santo. No es realmente difícil convencer a nuestros queridos hermanos de su error si solo escuchan mientras consideramos juntos las escrituras que aman. Ciertamente ningún punto de vista es tan fijado en ninguno de nosotros que no pueda soportar de nuevo la luz resplandeciente de la palabra pura de Dios. Es cierto que todo cambia radicalmente en el orden del Nuevo Testamento.
Difícilmente hay más relación entre el Antiguo Testamento y el profeta del Nuevo Testamento que la que existe entre el Antiguo Testamento y el sacerdote del Nuevo Testamento. Ambos se han vuelto mucho menos críticos porque son más comunes o numerosos. En el Antiguo Testamento, solo algunos eran sacerdotes porque nuestro sacerdote ha venido y él mismo está sentado en el cielo como nuestro único intermediario. Del mismo modo, en el Antiguo Testamento solo algunos eran profetas, porque tales intermediarios eran necesarios, pero en el Nuevo Testamento todos pueden profetizar, ya que nuestro profeta ha asumido el oficio y ha enviado un representante que nos conducirá a todos por igual a toda la verdad. Es cierto que el oficio de profeta todavía existe, pero obviamente hay una diferencia no solo entre este y el oficio del Antiguo Testamento, sino también entre este y el don de profecía del Nuevo Testamento. Ahora todos pueden buscar profetizar. Esto no era así en el Antiguo Testamento. Y nuevamente, todos pueden buscar profetizar, aunque no todos están llamados a ser profetas. Para entender esta diferencia, debemos analizar de cerca no solo la palabra profeta, sino también la palabra don. Tanto los oficios como los dotes espirituales se llaman dones. Efesios 4:8, Efesios 11, 1 Corintios 12, 28 al 30. Pero los oficios son los dones de Jesús a la iglesia, mientras que los dones en 1 Corintios 12 y 13 son los dones del Espíritu Santo al individuo. Y de nuevo, tanto los poseedores del oficio profético como los poseedores del don de profecía son llamados profetas. Sin embargo, hay una diferencia que se ve claramente en Hechos 21, versículos 9 y 10, donde las 4 hijas de Felipe que profetizaban se contraponen deliberadamente a un tal profeta llamado Ágabo, quien en una acción mímica inspirada predijo cómo Pablo debe ir a Jerusalén y lo que debe suceder. Aquellos que profetizan son ciertamente profetas, pero no son profetas en el sentido amplio ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo. Para mayor claridad, expongamos nuestras razones en orden categórico. El oficio profético y el don de profecía son distintos por las siguientes razones. El oficio de profeta es inseparable de una persona, Efesios 4:11. El don de profecía es solo un instrumento, 1 Corintios 12:10. Este instrumento, el don profético del Espíritu, no califica para el oficio profético. Se necesitan dones mucho mayores que el simple don de profecía para hacer de un hombre un profeta. La exhortación en 1 Corintios 14:1 no es buscar un oficio, sino un don del Espíritu. La búsqueda de oficios es causa de muchos males. La Escritura lo prohíbe. Desea dones espirituales. Eso es algo bueno. La Escritura alienta esto. Pero nuestros amigos apostólicos hacen una diferencia entre profetas y profetas fijos en el Nuevo Testamento. La Escritura no insinúa tal diferencia. Establecer profetas es una anomalía adoptada por error para encajar en un sistema humano de gobierno eclesiástico. Pueden ser finalmente descartados en una oración. No hay ni una pizca más de autoridad bíblica para los profetas establecidos que para los hablantes establecidos en otras lenguas. 1 Corintios 12:28. 2. La revelación de cosas fuera de la palabra de Dios, cosas del pasado oculto, presente o futura, es necesario para el oficio profético, como David, quien siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que del fruto de sus lomos, según la carne, levantaría a Cristo para que se sentara en su trono. Él, viendo esto antes, hablaba de la resurrección de Cristo, Hechos 2:30. Pero esta revelación no está incluida en el alcance del don espiritual de profecía dado en Corintios 14:3. La prueba del profeta es esta revelación personal y exclusiva, Números 12:6. Pero en 1 Corintios 14 en ninguna parte implica tal revelación personal a los que profetizan. El tercer versículo limita claramente la esfera del don del Espíritu a la edificación, la exhortación y el consuelo. Si desde este punto, por una página o dos, cuando estamos hablando del oficio de profecía o del titular de él, y cuando nos referimos al simple don de profecía del Nuevo Testamento o a su dueño, las distinciones serán más claras. Número 3. El don de profecía se compara con el don de lenguas, más interpretación, de tal manera que sugiere una correspondencia exacta en valor. Nadie dirá que los dos dones de lenguas
e interpretación colocan a su poseedor entre los videntes, tampoco el don equivalente a profecía. 4. El don de profecía ocupa un lugar muy bajo en la lista en orden de importancia entre los dones, 1 Corintios 12:10. El oficio profético es el segundo entre los oficios, Efesios 4:11, 1 Corintios 12:28. Si el don profético calificó para el oficio profético, deberíamos esperar una correspondencia más exacta en su enumeración. Naturalmente, el oficio mayor incluye el don menor, pero no al revés. 5. Entre los titulares del oficio profético se encuentran nombres tan poderosos como Moisés, Elías, David, Isaías o Pablo. Veremos que la adición de dones adicionales y más poderosos es necesaria para colocar a una persona entre los videntes, cualquier creyente ordinario. Todos pueden ser poseedores del don de profecía, pero obviamente no del oficio. Si fuera cierto lo contrario, estaríamos inundados de profetas con exclusión de los pastores, maestros, evangelistas, etc. Claramente cada uno de estos últimos puede ser profeta, pero no por oficio. Recuerde que en Éfeso, cuando Pablo impuso las manos sobre los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo, cada uno de ellos hablaba en lenguas y todos ellos profetizaron. Hechos 19:6. Eso seguramente no significa que cada uno de esos nuevos reclutas se convirtieron en profetas en el gran sentido, oficio profético, como David. Si todos pueden profetizar y cada profeta se convierte así en oficio profético, ¿dónde estaría el lugar para el ministerio de estos profetas? Por estas y otras razones, el oficio profético es distinto del don de profecía.